Queridos amigos de TV USAC, la televisión alternativa y sus distintas plataformas electrónicas, también a quienes nos ven por Canal 33 UHF, es un gusto estar con ustedes en una edición más de su programa Patrimonio Cuaresmal, el programa de la época que les presenta a ustedes pues todas las maravillas de esta Cuaresma y Semana Santa que pues ha sido declarada en el año 2023 como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto pues en el mes de febrero y posteriormente ya en el mes de noviembre fue registrada por la UNESCO. Es un gusto volver a ustedes para platicar en este capítulo número 2, el cual pues lo hemos titulado La Cuaresma y la Semana Santa en las calles de mi barrio. Y para esta primera parte en la que vamos a hablar de los dulces y la juguetería de la época, nos honra con su visita el costumbrista en el área de, se puede decir, la niñez, la adolescencia y la juventud, don Luis Ortiz. Mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos listos para hablar del siglo pasado. Gracias. Pues queremos contarles acerca de la trayectoria de don Luis Ortiz, pues a quien tendrán la oportunidad de muy pronto, y nosotros aquí en primicia lo presentamos, estar en el programa de los patojos de ayer, del ayer, que se va a transmitir por TV USAC, la televisión alternativa. Y hoy pues vamos a hablar, como les dije, de los dulces y los juguetes de la época. Entonces pues queremos que a manera de introducción nos contara don Luis en su niñez y en su adolescencia, ¿quiénes los papás le inculcaron, lo llevaban a las tradiciones? Usted, como decimos muchas veces, así a los bandidos se iba sin previo aviso y los papás no sabían a dónde iba. ¿Cómo era toda esa parte de esa niñez y adolescencia en su vida, en la cual disfrutó de la Cuaresma y la Semana Santa en sus distintas expresiones? Bueno, pues muchas gracias. Le puedo contar que nosotros los patojos del siglo pasado, le puedo hablar de 1969, donde yo tenía 6 años, de lo cual desde ahí recuerdo de que llegaba la época de Semana Santa, la Cuaresma, y veíamos las jacarandas florear. Entonces ya era seña que se acercaba esta época y era muy bonita porque habían muchas frutas que comer, frutas de la época, los famosos dulces de la época también, como podemos hablar de las espumillas, los alborotos, las cocadas, las canillitas de leche que eran muy ricas. Además de eso, pues había algo que sucedía así muy raro porque nos decían
por favor, silencio, no pueden estar carredeando, ¿verdad? Porque esas eran palabras que se utilizaban en el siglo pasado, no anden retosando, y uno tenía que guardar un poquito de silencio, no se podía jugar mucho. Aparte de eso, los viernes no podíamos comer carne roja, no se podía bañar uno porque le decían que uno se convertía en pescado. Y se tenía que bañar anteriormente, ¿verdad? Llegaba el sábado, que era el famoso sábado de gloria, donde muchas veces nosotros éramos muy felices. ¿Por qué éramos felices? Porque pasaba un muñeco que le llamaban Judas y siempre andaban pidiendo pan para Judas, y uno de patojo se lo gozaba. ¿Por qué se lo gozaba? Porque este era un equipo de gente que llegaban el muñeco y aparte de eso llevaban música, una marimbita, y enfrente de la casa de uno tocaban una melodía, la bailaban con el muñeco, por supuesto, y en las casas les regalaban pan, dinero, muchas veces les regalaban trago, el famoso trago. En San Marcos sucedía eso, y ellos se iban muy felices a otra casa a pedir pan para Judas. El sábado en la mañana, pues ya lo quemaban al famoso Judas, y aparte de eso había un testamento. El testamento lo comenzaban a leer de las cosas que sucedían en el barrio. Era algo muy agradable, esos momentos donde uno de patojo pues le regalaban un su centavo, se iba uno a comprar una su cocada o un dulce de coco, y mientras uno estaba escuchando, estaba viendo qué estaba pasando, uno comiendo. Pero sí era muy estricto en que no se podía hacer mucha bulla. Aparte de eso, los radios se apagaban, todo era silencio. Habían algunas 2 radios, si no mal recuerdo, donde ponían marchas fúnebres, y eso era lo que se escuchaba por lo regular en todos lados. De esos árboles de la época, de las jacarandas y todo ese cúmulo de árboles, yo pues desconozco bastante de eso, pero ustedes se trepaban a esos árboles, se podían trepar. ¿Qué era lo que hacían con esos árboles en ese tiempo? La jacaranda pues es una flor muy moradita, y aparte de eso les puedo contar que la hoja de la jacaranda sirve para las amebas. Entonces, qué interesante. Eso muchas veces nosotros los patojos crecimos con eso de que cuando alguien estaba malo de la panza, le decían uno, de la barriga, de la sirimba, porque así le llamábamos el siglo pasado, nos hacían esa agüita que era un poco amarga. Como decía anteriormente, cuando ya mirábamos que estaban floreando época de Semana Santa, cuando habían procesiones, pues nosotros estábamos al lado de nuestros padres, pero cuando éramos un poco traviesos, usted lo dijo ahorita, pues muchas veces uno se subía a los árboles, en una ramita que haya estado un poco gruesecita, ¿verdad?, para comenzar a ver dónde venía la procesión. Cuando nos cachaban nuestros padres, bueno, pues era un jalón de orejas, porque todo tenía que ser tranquilidad. Decían, patojos, por favor, se están quietos, porque si no, les vamos a dar un su buen jalón de orejas. También está el famoso varejón, ¿verdad? Si uno no estaba quieto, le daban con el varejón. Puro chicotazo, como es. O los famosos chicotazos que existían. Por ejemplo, el mismo sábado, yo recuerdo que la tía María siempre decía, Genaro, por favor, consígase un buen chiribisco, un buen varejón, porque les vamos a dar a los patojos en las canías. Eso era para que supuestamente uno creciera, y es mentira porque yo no crecí. Así se quedó. Ahí me quedé. Sí, pues sí, interesante, don Luis. Y bueno, a propósito de lo que ustedes ven que constituye nuestra escenografía acá, pues, ¿qué nos podría explicar? Estas son frutas de la época. Sí, les quiero contar que muchas veces los patojos del siglo pasado, pues nos dimos el gusto de comer diferentes frutas, de época por supuesto, ¿verdad? Piña, papaya, coco, y hoy aquí les traemos algo. Aquí hay algo que se llama jocote tronador. Este jocote, ¿por qué le decíamos tronador? Porque cuando está así de verde y uno lo muerde, truena. Entonces, jocote tronador. Por ahí alguien me decía que este jocote se llama San Jacinto. Nosotros los patojos del siglo pasado le llamamos jocote tronador. Y le puedo contar que este jocote, si ya lo comemos así como este, es delicioso. Es algo que nosotros los patojos extrañamos, por eso yo cada Semana Santa, cada época,
vengo y compro mis jocotes para recordar ese delicioso sabor que es del siglo pasado. Aparte de eso, pues los patojos les gustaban los famosos mangos verdes, ahí con pepita y chilitos, salita y limón. Todo patojo se dio gusto con estos mangos. Yo les puedo contar que a mí me fascina, pero ya el mango camagua, así como este tipo de mango que ya por dentro debe estar amarillo. Esto fue lo que nos gozamos los patojos el siglo pasado, las frutas de época. Algo que ya es raro que un patojo quiera comer frutas, ¿verdad? Ya es otra cosa lo que quieren comer. Pero uno pues decía, qué rico comer esos jocotes, qué rico comer esos mangos, y muchas veces uno estaba con la mamá, mamá, regálame un centavo, voy a comprar mi mango. Mi hijo, no te cansas de estar comiendo eso, ¿verdad? Pero los patojos no fuimos melindrosos, comíamos de todo. Eso era bueno, ¿verdad? Porque hoy pues se cuenta otra historia, ¿ah? Mucho cuesta que, pues como dicen, los patojos comamos de todo. Yo me cuento entre esos patojos que eran así, melindrosos. Así es la vida. Sí, pero bueno, tenemos también por aquí pues Sí, aquí trajimos algo que esto sí, ese olorcito que tiene, ¿verdad? El famoso corozo que se utilizaba muchas veces. Este corozo lo compraban en nuestras casas para ponerlos en el altar, porque por lo regular en las casas siempre había un altar donde había una imagen, donde había algún cuadro, y esto se compraba y se ponía. Algo muy agradable con un olor así exquisito, un perfume que se siente a lo lejos. Aparte de eso, nosotros los patojos lo utilizábamos cuando ayudábamos a hacer alfombras. ¿Por qué lo hacíamos nosotros? Porque muchas veces no nos dejaban salir. Entonces uno decía, mamá, voy a ayudar a hacer esa alfombra. Uno llegaba a ayudar con tal de estar en la calle. Así es de que aprendimos a hacer alfombras para cuando pasaban las procesiones. Y les daban a ustedes los moldes y todo eso, ya les ponían a hacer cosas así serias, complicadas. Sí, por supuesto, hacían una crucita y uno despenicaba. Despenicar quiere decir sacar todo el corozo, todo este de aquí, y lo iba echando uno poquito a poquito. Y también tenemos que recordar que en esta época se utilizaba mucho el acerrín pintado, acerrín de colores, el cual ponían una tabla de este lado y una de aquí, y uno comenzaba a echar el acerrín, y al quitarlas ya quedaba la marca correcta de lo que se necesitaba. Algunas veces pues los adultos hacían las figuras, los moldes, y nos decían, hay que llenar aquí con mucho cuidado. Y recuerdo de que algunas veces pues el agua, para que no se levantara el acerrín, se rociaba con la manita, así se agarraba y se comenzaba a echar, pero no muy alto, ¿verdad? No, que así bajito, para poder ayudar. Era agradable realmente el siglo pasado ayudar a las personas adultas a hacer estas bonitas alfombras, y lo más agradable de esto era de que siempre a todos los que estábamos trabajando ahí, los patojos, nos llevaban unas roscas así rojas, que era tradicionalmente comerlas, y aparte de eso pues los frescos que nos llevaban, frescos como la rica y deliciosa rosa de Jamaica. Qué sabroso. A más de alguien por ahí en las pantallas, pues ya se le estará haciendo agua a la boca, como decimos en buen chapín. Exactamente. ¿Y qué nos puede decir usted para ir finalizando de los juguetes de la época? Que todavía hay algunos que se conservan. Hablemos de esos juguetes que habían y de los que habían y hoy persisten todavía. Bueno, un juguete que siempre está detrás de las procesiones es el famoso ronrón. Es un cilindro pequeñito con un hilo, se puede decir, que es de maguey. Aparte de eso, pues tiene como cera para que pueda sonar, y tiene plumas, es de colores, el famoso ronrón. Aparte de eso, también existía la matraca, que era de madera, pero para nosotros los patojos era difícil que nos compraran una matraca. Cuando teníamos suerte, nos compraban la matraca, uno comenzaba a jugar con ella. Pero había algo muy raro, increíble. Uno jugaba con su matraca, cuando llegaba a la casa muchas veces decía a la mamá, mijo, ya cállese, mucha bulla con esa matraca. Entonces uno tenía que salir a jugar a un sitio vacío donde no lo regañaran a uno por estar haciendo bulla con la matraca, ¿verdad? Habían los famosos pitos de barro, que le llaman huilos. A uno le compraban su pito y ahí pasaba jugando uno todo el rato con un pito de esos.
Eran los pitos que creo que tenían forma de pájaro. ¿O algo exactamente, esos se llaman huilos, que todavía venden en algunos lugares, porque ya lástima que van desapareciendo. Por eso es de que yo siempre pido de que si el adulto puede comprarle un juguete al patojo de hoy, que se lo compre para que no se pierdan nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Claro, y todo eso pues va ubicado ahí detrás de la procesión. Sí, sí, eso es algo importante, ¿verdad? Que ahí va el trabajador, el vendedor. El sector informal, que es el que tiene pues en esta época la oportunidad de ganarse pues un buen número de centavos, ¿verdad? Que pues sí, por supuesto, para la casa. Así es. Bueno, y el mensaje final que nos podría dar usted acerca de pues conservar estas tradiciones de la época y el preservarlas. Creo que es importante que los patojos de ayer les contemos a los patojos de hoy cómo vivíamos el siglo pasado para que no se pierdan nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y como le decía anteriormente, nosotros los patojos de ayer, los adultos de hoy, los abuelos de hoy, tenemos que enseñarle a los patojos para que no se pierdan esas tradiciones tan bonitas, llevarlos a ver una procesión con ese calor, chuparse una granizada, ¿verdad? Porque es chupadito, porque eso es delicioso. Y hoy hay sabores así que le echan leche condensada, piña y jugo B8. Solo pensar a uno se le hace agua a la boca. Así es. Decimos. Pues esta ha sido, queridos amigos de TV USAC, la televisión alternativa, la primera parte de este segundo capítulo del programa Patrimonio Cuaresmal. La Cuaresma y la Semana Santa en las calles de mi barrio. Y parece irónico que en una época de recogimiento, de meditación para todo el pueblo, no solo para quienes pertenecen a la religión católica, sino para el pueblo en general, salen estas expresiones de piedad popular a las calles de los barrios, pues que se aprovechen de la mejor manera, pero también, ¿por qué no? También divertirse un poco como pues lo hicieron y lo hacen los patojos de hoy. Y bueno, todo esto se da alrededor de la música también de la época, que no hace falta en este su programa Patrimonio Cuaresmal. Vamos a ver, a escuchar la interpretación de una marcha fúnebre. Hoy tenemos para ustedes compositores extranjeros. Y el primero en turno va a ser el maestro Antonino Odo. Esta obra fue dedicada a Jesús Nazareno de la Indulgencia, que se venera en el Templo de Beatas de Belén el martes santo. Vamos a escuchar pues estas sublimes notas de la marcha La Sublevazione de Cristo. No despeguen la sintonía, ya volvemos en su programa Patrimonio Cuaresmal.
Amigos y amigas de TV USAC, la televisión alternativa, que nos ven a través de las distintas redes, volvemos después de este corte musical propio de la época, con estas marchas sacras, en esta serie de la Cuaresma y Semana Santa en las calles de mi barrio, de su programa Patrimonio Cuaresmal. Nos honra en estos momentos con su visita la licenciada Erika Anel Sagastume. Bienvenida. Gusto. Gracias. Ella es licenciada en nutrición, investigadora del área de gastronomía del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, más conocido como el CESEC, que es parte de la Universidad de San Carlos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Hablar de gastronomía en la Semana Santa en un tiempo que es como penitencial, es algo así, algo como irónico, ¿eh? Porque sí. Se habla de comer pescado, pero arreglarlo de esta forma y que nos parezca rico y todo eso, suena un poco como contrastante, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, como bien dice, ¿verdad? Hablar de comida para esta época, porque es un momento de penitencia, de guardar, de reservarnos de ciertos privilegios, ¿verdad? Porque es lo que dicta este tiempo de penitencia. Es pues un tanto tal vez, sí, ¿no? Contradictorio, porque también hay que entender pues que en esta época surgen algunos platillos que podemos preparar y deleitarnos con sus sabores muy propios de la temporada, algo que no podemos conseguir tan fácilmente o no se encuentra disponible en otra época del año como en esta época donde coincide, ¿verdad?, el verano según las estaciones del año. Muy bien, licenciada, pues para empezar, el porqué de las tradiciones alimentarias son importantes en la cultura de los pueblos. Bueno, hablando de manera general, la gastronomía es parte de nuestra cultura y hoy sabemos pues que todo lo que entendemos como cultura, que pues si bien es cierto es gastronomía, es religiosidad, artes y artesanías, oralidad, son elementos que nos identifican como guatemaltecos o que identifican a un ser humano dentro de su sociedad, ¿verdad? Entonces en este caso pues a nosotros nuestra gastronomía, nuestra religión, nuestras artes nos identifican como guatemaltecos porque es parte esencial de nuestra cultura y de nuestra, pues valga la redundancia, de nuestra identidad, ¿verdad? Muy bien. Dentro de sus apuntes hay un apartado que se refiere a la comida sacralizada, pues ¿podría más profundizar en este punto? Sí, bueno, en este aspecto yo podría decir quien ha profundizado más es Luis Villaran Leú, que ha sido un pionero en los escritos relacionados a la gastronomía tradicional guatemalteca. Él profundiza un poco más sobre la sacralidad y la gastronomía, que en realidad pues no es más como esa relación que existe con la alimentación y el alimento o la nutrición espiritual para una deidad, ¿verdad? Aquí en este sentido pues hay que recordar que mucho de nuestra cultura parte de ese sincretismo prehispánico y también de la herencia europea que trajeron los españoles con la invasión pues que se dio en aquella época, ¿verdad? Entonces surge esas similitudes, por ejemplo, de que para los seres prehispánicos pues era importante alimentar y nutrir a esas deidades a las que les debían ellos algún tributo. Y también dentro del catolicismo, ¿verdad? Se viene cuando se da esa introducción del catolicismo a este territorio, pues logran fusionar ese tipo de creencias. Y es por eso que hoy en día nosotros entendemos o relacionamos muchas comidas con la espiritualidad y de ahí viene ese término de comidas sacras, ¿verdad? O sacralizadas. Aprovechando que usted ha tocado el punto del sincretismo, que es una fusión entre culturas, Ajá. ¿Cómo se da ese sincretismo a nivel de las comidas, que se fusiona lo español con lo guatemalteco y pues describir esas comidas que forman parte? Sí, definitivamente
la gastronomía guatemalteca la podemos entender de esa manera, como esa fusión de culturas, ¿verdad? Porque nuestra gastronomía alberga tanto ingredientes originarios, mesoamericanos, y también los que hemos heredado a través de la colonia. Por ejemplo, para esta época hablar del bacalao a la vizcaína, pues sabemos que el bacalao no es una fuente de proteína netamente mesoamericana, ¿verdad? Sino que es un alimento heredado a través de los españoles, pero que se integran algunos ingredientes que sí son netamente originarios de nuestro territorio. Por ejemplo, la mezcla de tomates, de chiles, que dan sabor y dan color a esa preparación del bacalao a la vizcaína como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Que es parte de una región en el territorio español, digamos, la cultura vasca, que exacto. España es un caso similar a Guatemala, que son varias culturas fusionadas en un solo pueblo. Claro, porque hay que entender también que en Europa, pues ellos tienen también un sincretismo, ¿verdad?, dentro de su gastronomía, porque también tienen algunos elementos heredados de África, ¿verdad?, de los árabes. Por tanto tiempo que ellos estuvieron bajo el dominio de ellos, definitivamente sucedió lo que sucedió en este territorio mesoamericano, influyen sus tradiciones o su cultura alimenticia, lo mismo que sucedió aquí, ¿verdad? La influencia europea dentro de nuestra cultura hoy en día. Muy bien, y entonces para ir al detalle, hablemos para iniciar de los embutidos de la época. Bien, bueno, sabemos pues que es un tiempo de guardar, un tiempo de penitencia, y por ejemplo el consumo de las carnes rojas está muy asociado dentro de la religiosidad en esta época de Cuaresma como una prohibición, ¿verdad? Porque hace alusión al cuerpo de Cristo, o sea, el hecho de consumir carnes rojas se evita precisamente por esa creencia, ¿verdad? Entonces, tanto el consumo de embutidos en esta época, pues también tendría que estar, o debe de estar ligado. Prohibido, exactamente, está ligado, ¿verdad? Y prohibido, a no ser pues que se consuman embutidos que vengan de proteínas, de carnes rojas, blancas, ¿verdad? Que las carnes blancas sí son permitidas. Sí, digamos que ya hay como permisión del consumo de ciertas aves, ¿verdad?, durante esta época. Entonces, hablando por ejemplo de embutidos que se hagan de pavo o de pollo, pues no estarían tan limitados para esta época. Y lo que se tiende a consumir más son los encurtidos, otras fuentes de proteína, por ejemplo la utilización del huevo en la variedad de envueltos que se consumen en esta época, los envueltos de ejote, los envueltos de pacaya, los envueltos de coliflor, que vienen a suplir esa necesidad del consumo de proteína dentro de nuestra alimentación, pero evitando entonces sí el consumo de las carnes rojas. Muy bien. Sobre los postres de la época. Los postres de la época pues también están muy ligados a un alimento que está muy relacionado en esta época de Cuaresma, por ejemplo el pan, ¿verdad? Sabemos que ahorita pensamos en pan y vino por nuestra religión, ¿verdad? Entonces hay muchos postres que utilizan el pan como ingrediente principal. Ahí estamos pensando, por ejemplo, en los molletes o en las torrejas, ¿verdad?, que pueden o no ir rellenos, esa controversia de que cuándo es torreja, cuándo es mollete, ¿verdad?, bañados en miel de panela o de azúcar, aromatizados con clavo de olor, canela, y la azuquita rosada característica, ¿verdad?, que identifica a este tipo de postres. Y también pues el pan per se, ¿verdad?, o como la torta que se consume ahorita para la época de Semana Santa. En el oriente pues también conocido como pan de mujer, ¿verdad?, que no es más también que el pan tradicional que se encuentra, por ejemplo, en Chiquimula, ¿verdad?, que es muy reconocido, y que son sí productos que están muy relacionados en esta época de Cuaresma. Muy bien. ¿Y en las bebidas de la época? Y las bebidas de la época, pues estamos hablando más de bebidas refrescantes, ¿verdad?, precisamente por el verano, ¿verdad?, que viene
o que es la época del año que se vive durante la Semana Santa. Entonces pensamos más en bebidas refrescantes como por ejemplo el fresco de súchiles o el chinchibir también, pues que ya son bebidas un tanto fermentadas, ¿verdad? Si pensamos en el chinchibir es como una limonada fermentada que se enriquece con la incorporación del chan o la chía, pero que incluye ingredientes o especias como por ejemplo el jengibre, la canela, el clavo, que lo que hacen es como que acelerar un poco el proceso de fermentación y sí generan un poco de alcohol en la bebida que se va rebajando conforme se va tratando la bebida para hacerla más como una bebida refrescante. Y lo mismo sucede con el fresco de súchiles, ¿verdad? Que es a partir de maíz tostado, se le pone cáscara de piña, jocotes pueden ser, también con especias que agilizan ese proceso de fermentación como el jengibre, el anís, la canela, el clavo de olor. Y ahorita que mencioné los jocotes también, ¿verdad? Es importante mencionar que dentro de la variedad de postres que se consumen en esta época están todas esas frutas bañadas en miel o en almíbar, como por ejemplo los jocotes que son de la época, los mangos en miel también, los garbanzos también en dulce de panela, que son esos postres que suelen deleitarnos el paladar para esta época de Cuaresma y Semana Santa. ¿Qué ha representado para usted el estudiar todo este aspecto de la gastronomía guatemalteca en la época de Semana Santa y Cuaresma? Bueno, pues como bien mencionaba al principio, todo lo que es gastronomía pues son elementos de identidad. Dentro de la gastronomía converge esa acción de convivir entre guatemaltecos, ¿verdad? Es una forma de agradar también el hecho, por ejemplo, de compartir una comida. Entonces, sí es un elemento social que está muy ligado a nosotros como seres culturales, ¿verdad? Como guatemaltecos. Y pues que es importante conocer la forma en la que el guatemalteco se alimenta, lo que tiene disponible según la época del año, a lo que tiene acceso. Y pues que culturalmente es algo que se va dando o se va heredando de generación en generación, porque cuántos años no han surgido ya o transcurrido ya, digamos, sin que la receta, por ejemplo, del bacalao a la vizcaína siempre se consuma en esta época, cómo se preparan los garbanzos en miel, cómo se hacen los molletes o las torrejas. Son recetas que van heredándose de generación en generación, que perviven en el imaginario colectivo del guatemalteco y pues que la idea es que esto perdure, ¿verdad? Así como hoy en día pues conocemos a la Semana Santa ya como un patrimonio intangible, cultural, ¿verdad? Pues la gastronomía está definitivamente ligada, ¿verdad? También es aunque no declarado, ciertos platillos per se, pero la gastronomía, pensándola en general, pues sí es un patrimonio también intangible de la nación. Licenciada, que pues qué agradable su disertación. Muchas gracias. Quisiéramos pasar más tiempo, pero pues el tiempo en televisión y en medios es oro, como dicen. Claro. ¿Alguna bibliografía que usted pudiera recomendar para que pues puedan tener más detalles los amigos que nos ven a través? Claro que sí, el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala cuenta con su página web. Todos los artículos que emanan de la investigación que hacen todos los compañeros y yo se pueden descargar. Específicamente en este tema de Cuaresma y Semana Santa, yo tengo un artículo publicado que se llama De la cocina cuaresmal y cotidiana de Quetzaltenango. Lo trabajé en Quetzaltenango, más que todo la parte de la comida cotidiana, porque se documentó un platillo que pues hoy en día ya es declarado como patrimonio municipal para Xela. Pero también ahí integré algunos aspectos de la comida de Cuaresma que se consumen tanto en el occidente de Guatemala como en el resto de la República, como una generalidad, ¿verdad? Entonces eso lo pueden encontrar en nuestra página web y son PDFs descargables. Hay acceso ilimitado a la información o a las investigaciones que emanan de CESEC y las pueden consultar.
Muchas gracias, licenciada, por su presencia. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado en este capítulo 2 de Cuaresma y Semana Santa en las calles de mi barrio. Los esperamos para el tercero y último capítulo. Y igual la licenciada, pues esperamos tenerla en otra serie de programas, porque la comida pues no abarca solamente la época. Exacto. Así es. Pues nos vamos a despedir con pues las tradicionales marchas de la época. Esta segunda marcha y el día de hoy que pues los estamos dedicando a los compositores internacionales. Vamos ahora a ver y a escuchar con la banda dirigida por el maestro Héctor Gómez, esta marcha que se llama Dolor, Consuelo y Alegría. Es la marcha oficial de la Escuela de Cristo, sale cuando la Santísima Virgen de Dolores va a recorrer las calles de la antigua Guatemala. Es del autor Karl Borlatán, es de origen alemán. Esperamos que la disfruten y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias por su atención.